En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buen día. Estamos frente a nuestro compromiso informativo diario. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta primera emisión de Noticiero de Televen. Muy amables por estar allí a diario, siempre en forma solidaria y ofreciéndonos la sólida audiencia pues, que tiene esta y el resto de las emisiones, como también la programación de Televen. Bueno, estamos culminando la semana. Hoy es viernes 27 de junio, por cierto, Día del Periodista. Nuestra felicitación a los periodistas que integran pues, el equipo del noticiero de Televen y, por supuesto, también a los periodistas de diferentes medios de comunicación social. Decía entonces que cerramos la semana con un buen registro informativo, informaciones importantes, siempre manejándonos en el escenario nacional, internacional, muchas cosas que relatarles a todos ustedes, muchas historias que contar. Por lo demás, siempre agradecemos que ustedes se conecten y se vinculen a través de la red social que colocamos a sus órdenes, como es la red social Instagram, cuya dirección es @el_noticiero Televen. Bueno, uno suele decir vayamos a lo nuestro y vamos entonces a comenzar a desmenuzar los temas más importantes que tiene la agenda, posteriori los titulares y bueno, todo lo que forma parte del conjunto de lo que es la primera emisión de Noticiero de Televen. Bueno, entremos en los detalles. Lamentablemente la situación sigue siendo crítica en el occidente y sobre todo en la región andina. Hay pues una enorme movilización para tratar de enfrentar la circunstancia y la coyuntura que surge por las lluvias tremendas que han caído en Trujillo, en Mérida, en Táchira, en Barinas, también en el estado Portuguesa y otras regiones del occidente del país, también en el estado Zulia. Pero el vigor más sólido y lo que más se aprecia del nivel de destrucción, porque hay que llamarlo de esta forma, está pues en los estados andinos. Ayer había declaraciones de voceros oficiales, entre ellos Nicolás Maduro, donde se hablaba que llovió en muy poco tiempo, apenas en 2 días, sobre todo entre el 24 y el 25, el 300% más del agua que usualmente cae en esta época del año. Y desde Barinas, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez informaba que en la entidad llovió en un día lo que llueve en un mes. El nivel, de desasosiego es muy grande, la destrucción, como decía, los bienes materiales. También informaba Nicolás Maduro que en el estado de Mérida, por ejemplo, cayeron 24 puentes y algunos, 16 creo, si mal no recuerdo el número, con destrucción total. Es decir, tienen que rehacerse por completo. Algunos otros se pueden reparar. Bueno, el número de personas damnificadas es muy grande. Hay en el estado de Mérida 8.456 familias que están aisladas porque perdieron la comunicación, porque cayeron puentes y también vías de comunicación social. El daño al sector agrícola andino es muy grande. Hay preocupación, lo reflejábamos ayer, por la distribución de alimentos, sobre todo para las principales ciudades del país, porque, digamos, de allí, de los Andes, precisamente surge buena parte y en algunos casos el grueso de lo que son los cultivos para alimentar a la población venezolana, sobre todo en la distribución en las principales ciudades del país. Esto pues está inquietando, los organismos gremiales, empresariales están reflejando pues la inquietud en ese sentido. Se han sumado los integrantes de la empresa privada a todo lo que es el grupo de ayuda, pero por ejemplo Fedeagro estaba expresando que había temor en cuanto a la distribución de legumbres, en fin, y los alimentos que en estas zonas
se producen. También, bueno, en Trujillo la situación es tremenda. Ustedes han visto en los reportajes que han presentado nuestros corresponsales y también en otras informaciones que aparecen y también que se expresan, por ejemplo, en redes sociales, el nivel de deterioro, las carreteras hundidas, los puentes caídos. El emblemático puente que cayó de la autopista José Antonio Páez, decía ayer el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, que aproximadamente el tramo que se derrumbó, el puente, puede repararse o reconstruirse, diría mejor, aproximadamente en 60 días, lo cual es una buena noticia, pero va a llevar su tiempo porque las lluvias van a continuar. Estamos en plena temporada. Y esta región, pues, es la más castigada. Y Colombia está en una situación muy parecida, incluso con un número de 13 personas muertas. Las lluvias han sido muy duras. Es decir que en zona de fronteras la situación es harto difícil. Se disponen, bueno, se dispone de la movilización de todo lo que es este plan especial de emergencia, la movilización no solo de protección civil, sino de diversas personas. Las comunidades se han integrado, pero cuando se haga el balance, que ya comienza de alguna forma a realizarse, se observa el nivel, bueno, del descalabro que han generado estas lluvias. No caían lluvias tan severas desde hacía muchísimo, pero muchísimo tiempo. Y bueno, es cuestión de atender a las personas que además han perdido sus hogares, parcial, en otros casos, como informaba el gobierno ayer, incluso totalmente. El esfuerzo y la inversión que tendrá que realizarse pues va a ser cuantiosa, va a ser significativa. Bueno, el nivel de desesperación de la gente, los testimonios que se recogen, en fin, de verdad que muy lamentable esta calamidad natural. Por supuesto que en el desarrollo de esta primera emisión de Noticiero de Televen estaremos ofreciendo informaciones en este sentido. Bueno, seguimos con otras más, que son unas cuantas, ¿no? En este cierre de semana. La situación del Medio Oriente, bueno, se mantiene el alto al fuego, pero ya comenzaron a lanzarse algunos dardos. Ayer el líder religioso y político de Irán, Ali Khamenei, decía que si había nuevamente o surgía otra vez alguna agresión contra su país y se dirigía directamente a los Estados Unidos, pues serían atacadas las bases que Estados Unidos tiene en algunos países del Medio Oriente. Esto pues pone otra vez en un nivel de crispación porque se están haciendo advertencias, se están haciendo observaciones. Irán dice que el alto al fuego forma parte de una victoria, pero a su vez está exigiendo con mayor vigor, lo decía su canciller, el que se cancelen los destrozos, es decir, que se indemnice por la destrucción. Reconocía el canciller iraní que los bombardeos de los Estados Unidos sobre instalaciones nucleares iraníes pues causaron muy graves y severos daños. La Organización Internacional de Energía Atómica estaba evaluando la situación, el nivel de deterioro producto de los bombardeos y también de los ataques israelíes sobre instalaciones nucleares que fueron también muy recios, ¿no? en este sentido. Pero por lo menos el ambiente verbal no se ha reducido. Israel, de su lado, lo decía el primer ministro Benjamín Netanyahu, pues dice que se ha logrado pues destruir en buena medida la infraestructura nuclear iraní, que esto ha sido una derrota para ese país. En fin, ese contrapunteo que surge posteriormente al acuerdo del alto al fuego, pero hay inquietud porque de las palabras muchas veces se pasa a los hechos. Bueno, otras informaciones también en el plano internacional. Tenemos que la Unión Europea, post reunión de la OTAN, donde estuvo Donald Trump, pues ha renovado las sanciones económicas contra Rusia por la invasión a Ucrania. Y en ese sentido, pues se mantiene la tensión. De nuevo, el foco se ubica en Ucrania, donde sigue la guerra y donde los ataques rusos han sido cada día más duros y más severos en ese sentido, y con un número lamentable de víctimas y de destrozos materiales en ese país. Pedía Zelensky, antes del anuncio formal de la Unión Europea, más sanciones, más fuertes, más duras, bueno, y se renovaron simplemente las sanciones económicas. Rusia responde que tiene cómo enfrentarlas.
En todo caso, seguramente habrá de replicar con algunas decisiones en ese sentido. También, por cierto, sobre la situación del Medio Oriente se presentó un impasse dentro de la Unión Europea por la postura de España frente a lo que es la posición de Israel y los ataques en la Franja de Gaza. Está solicitando España que se rompa el vínculo y la relación que existe con Israel de parte de los países, vínculo comercial y de otro tipo, pero esto no parece lograr todavía un consenso necesario. Bueno, continuamos. Migrantes, Estados Unidos, otro tema allí fundamental. Ayer el gobierno de los Estados Unidos recibió, pudiéramos decir, carta blanca para deportar sin derecho incluso a pasar por un juez a los migrantes que solicitaron asilo pero que entraron en forma ilegal a los Estados Unidos. Es decir, que no entraron de forma pues clara y cristalina. Es decir, no entraron con una visa, sino que entraron en forma ilegal. Bueno, estos migrantes, de acuerdo a una decisión que surge y que acata, por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos, estos migrantes muy probablemente sean deportados, expulsados sin derecho a ningún tipo de apoyo de carácter legal. Son miles los que entraron de esta forma y solicitaron un asilo bajo cualquier argumento. Bueno, ellos parece ser, dentro de esta política y esta ofensiva contra los migrantes ilegales, tendrán que irse y serán deportados de los Estados Unidos. Ayer Trump pidió mayores recursos en un plan fiscal que él llamaba hermoso, que solicitó ante el Congreso para contratar un mayor número de agentes para la migración y seguir deportando en forma masiva, cumpliendo su promesa electoral de expulsar a los migrantes ilegales. Bueno, esto sigue trayendo cola en este sentido. Otra información importante, bueno, el tema de Guyana, el tema del reclamo venezolano y la advertencia que hizo la delegación de Georgetown ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, organismo al que no pertenece Venezuela, que se está realizando, no pertenece desde hace unos pocos años hacia acá, que se está realizando en Antigua y Bermuda. Bueno, advertía Samuel Hinds, quien fue, por cierto, primer ministro de Guyana, que el tema del territorio y la reclamación venezolana atenta contra la soberanía y el derecho territorial que tiene sobre la Guayana Esequiba, ese país. Eso se advertía. Dice que, o decía el delegado y representante de Guyana, que esta situación tiene que resolverse en la Corte Internacional de Justicia, pero advertía de la posibilidad de que esté en peligro esa soberanía y esa integridad territorial por parte de Venezuela. Bueno, nos vamos ahora a Colombia. La Corte Constitucional determinó que la investigación que realizaba el Consejo Nacional Electoral en Colombia sobre el financiamiento de la campaña en 2022 de Gustavo Petro no tiene sentido, porque quien debe investigar y establecer si hubo irregularidades es la Cámara de Representantes de Colombia, del Congreso en este caso. Por lo tanto, puede continuar sumando elementos, pero la investigación final en este sentido la tiene la Cámara de Representantes y no el Consejo Nacional Electoral. También tenemos otra noticia internacional u otras. Por ejemplo, se anuncia desde Ecuador la captura del delincuente y criminal que más se buscaba, que había fugadose de una cárcel en ese país. José Adolfo Macías, alias Fito, era el cabecilla de la gran banda criminal que tenía vínculos con el cartel de Sinaloa para la exportación de cocaína luego hacia los Estados Unidos. Entonces él estaba bajo un refugio, una especie de búnker, fue capturado y lo más probable es que se le extradite hacia los Estados Unidos, ¿no? Porque tiene petición, además desde hace bastante tiempo, por el tema del narcotráfico. Otra importante noticia, que en medio de lo que ha sido la crisis en el Medio Oriente, ha pasado un poco, y la crisis internacional en general, ha pasado un poco por debajo de la mesa. Ayer el gobierno de los Estados Unidos y el señor Donald Trump anunciaban que se firmó un acuerdo comercial con China, que fue el punto de conflicto donde se desarrolló una pugnacidad y aquellas amenazas y aquella elevación de los aranceles. Bueno, no se conocen todavía todos los detalles, pero se alcanzó un acuerdo comercial con China y viene próximamente, decía Trump, un acuerdo comercial con la India. Bueno,
La agenda, como bien ven, es muy variada y es muy amplia, ¿no? Este cierre de la semana. Bueno, deportes, atención, cerró la fase de grupos del Mundial de Clubes. Bueno, clasifica el Madrid en el primer lugar de su grupo, gana 3-0 ayer anoche en Filadelfia al Salzburgo, que quedó eliminado cuando estaba pues antes en la clasificación, porque el equipo saudí Al Hilal ganó 2-0 al Pachuca de México, el equipo donde juega Salomón Rondón. Y entonces, por el número de goles y por la actuación en el enfrentamiento, pues en ese grupo terminó no clasificando Salzburgo, sino terminó clasificando pues Al Hilal. Hubo un partido tempranero interesante de dos clasificados, una goleada que le metió el Manchester City 5-2 a la Juventus. Por cierto, Manchester City el lunes se enfrenta ya en octavos de final, que comienzan este sábado, con transmisión de Televen, por supuesto, y el martes se enfrentan, pues, el Real Madrid y Juventus. Así que hoy no hay partidos en la jornada, y arranca, repito, los octavos de final mañana sábado, ¿no? Yo iba a decir pasado mañana, no, mañana sábado. Así que hay mucha información en este sentido. También se conoció en el fútbol internacional que el emblemático Cristiano Ronaldo firmó por 2 años más para seguir jugando en Al Nassr de Arabia Saudita. Un enorme contrato para este gran jugador, que muchos consideran ha sido el mejor jugador del mundo. Esa disputa con Lionel Messi y otros que en el pasado también despuntaron. Bueno, quiero recordarles que pueden seguir interactuando, que pueden seguir comunicándose con nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen. Esos titulares ya vienen de la prensa nacional, regional, internacional, siempre pendientes del informe del clima, y cerramos con un resumen de lo que ustedes nos envían a través de la red social Instagram. Así que de inmediato Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este viernes 27 de junio de 2025. Es un gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias que, como siempre, preparamos con mucho respeto para todos ustedes. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Feliz Día del Periodista. Feliz Día del Periodista, señora A ti, a Carlos. Feliz Día del Periodista a Carlos Fernández también, que está aquí con nosotros, por supuesto, al resto del equipo, a Adrián, a Cruz Mila, a nuestra coordinadora productora que está ya en este momento haciendo todo para que esta emisión pueda salir al aire, a Génesis, bueno, todo el equipo, Astrid y por supuesto todas las personas que hacen vida en el noticiero, que son periodistas, y también a nuestros colegas de otros medios, por supuesto. Así a Anthony, que está dedicado, por Anthony supuesto, también al segmento de los deportes, y a todo el equipo de periodistas que labora en las distintas emisiones del noticiero. Bueno, también tenemos que recordarles cuáles son las formas que tienen de estar en contacto con nosotros. Las 3 principales son las siguientes. Tiene nuestra plataforma de Televen Stream, que le permite disfrutar de la programación de Televen en cualquier momento que usted quiera. Simplemente tiene que bajarlo a su teléfono móvil celular. También tiene la opción de seguir nuestra transmisión a través de nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen. Lo puede hacer además a través de nuestra tradicional señal abierta, que llega a todo el país. Y si no puede con ninguna de esas 3, tiene la opción de nuestro canal en YouTube, ¿verdad? Es así, variadita las opciones para que, por supuesto, usted esté allí en sintonía de Televen desde cualquier lugar en el que se encuentre con esta app Televen Stream. Bueno, ahora es más fácil. Ahora es mucho más sencillo. Amigos, señor director, ¿qué tiene que hacer? Rodar la coletilla y nosotros a la Vaya. mesa de transmisión. Bueno, iniciamos esta revisión de la prensa nacional el día de hoy, compartiendo con ustedes portada digital del diario El Universal. Ellos abren edición, por supuesto, haciendo reseña de esta terrible situación que se vive en los Andes venezolanos por estas intensas lluvias de las últimas horas. Dice, más de 8.000 familias afectadas por las lluvias en los Andes. El sumario de la nota amplía, por supuesto, y se hace reseña de la siguiente información. El presidente de la República aseguró que nada más en Mérida el agua rompió más de 25 puentes, de los cuales 16 sufrieron pérdida total. También, pues, en medio de estas informaciones acerca de las lluvias, se destaca el siguiente titular.
Cabello promete reabrir en 2 meses el paso por la autopista José Antonio Páez. Más abajo se reseña que Diosdado Cabello aseguró que precipitaciones formaron una laguna artificial con una extensión de 65 hectáreas. Tienen la fotografía impresionante. También, por supuesto, tiene que ver con este tema de las lluvias. Dice, la tormenta afectó el puente de la Trinidad, justamente este puente que se hacía referencia en el titular anterior. Y dice que tras el colapso de este puente, ubicado en la autopista José Antonio Páez, sector Morador, en el municipio Espino de Portuguesa, el gobernador Primitivo Cedeño informó que se ha cerrado el paso vehicular desde el distribuidor La Flecha en Araure hasta el paso José Gregorio Hernández, distribuidor Avispero en Guanare, esto para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Además, se restablecieron vías alternas. Otros temas, dice acá, ministro informa sobre plan para desestabilizar los comicios regionales. Se hace la reseña, se destaca acá que Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, informó que un grupo de paramilitares se trasladó de Ecuador a Colombia con la intención de ingresar a Venezuela desde Cúcuta. Más abajo tenemos Alba TCP, aboga por usar siempre el multilateralismo en desafíos globales. Nos toca hacer revisión ahora de una nota que está en el portal del diario Últimas Noticias. Es una información lamentable. Muere dueño de la represa que se desbordó en Portuguesa. Señala acá que en las inmediaciones de su propio predio murió por inmersión el dueño de la finca El Esfuerzo en Ospino, estado Portuguesa, donde desde hace 30 años funcionaba una represa que se desbordó este miércoles 25 a causa de las fuertes lluvias que han caído en esta entidad. Bueno, vamos a compartir ahora con ustedes información que destaca el portal web del diario Líder. Saben, es especialista en la materia deportiva. El titular es el siguiente, dice Ronald Acuña Jr. y Gleyber Torres finalistas All-Star. ¿De qué va esto? Lo reseña la nota que las grandes ligas revelaron los nombres de los finalistas en las votaciones para el Juego de Estrellas 2025, el próximo 15 de julio en Atlanta, con Gleyber Torres y Ronald Acuña Jr. como los únicos venezolanos en la última etapa. El camarero criollo terminó primero en la fase 1 de la elección para ser el titular de la segunda almohadilla. Culminó en la primera posición en la primera fase al obtener 1.133.888 votos, 327.785 por encima de Jackson Holiday, el segundo candidato. José Altuve terminó en el tercer puesto. Amigos, llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. Sigan allí porque en la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. Enseguida, en solo minutos, estaremos de vuelta. Las personas con enfermedades autoinmunes tienen el doble de probabilidades de sufrir problemas del estado de ánimo como depresión, ansiedad o trastorno bipolar. Así lo arrojó un nuevo estudio realizado por un equipo de investigación del Centro de Ciencias Clínicas del Cerebro de la Universidad de Edimburgo en Reino Unido, en el que analizaron los datos de 1.5 millones de personas. La investigación señala que quienes sufren artritis reumatoide, enfermedad intestinal, lupus, esclerosis múltiple, psoriasis, son algunas de las más vulnerables. El informe también indica que el 32% de las mujeres resultaron afectadas, mientras que los hombres solo fue 21%. Según varias teorías, las hormonas sexuales, los factores cromosómicos y las diferencias en los anticuerpos circulantes pueden explicar la diferencia entre ambos géneros. Los especialistas indicaron que el riesgo es incluso más alto después de tomar en cuenta otros factores como la edad, los ingresos y los antecedentes familiares de trastornos psiquiátricos. Génesis Rivas, Televen. Bueno, vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan en el interior del país con la portada de La Verdad del Estado. Monagas tiene un caso muy lamentable en materia de sucesos. Vamos a pasar a reseñarlo. Ajusticiado joven de 14 años en la Toscana. Señala la información de este periódico que, como Joander Jesús Sánchez Rivero, fue identificado el cuerpo del joven que fue hallado, ajusticiado en la poza de auxiliación conocida como La Cochinera en la población de La Toscana. Esto es en el municipio
limpiar. Hay otros temas presentes en esta portada. Udo Monagas impuso medalla a 109 profesionales en un emotivo acto que tuvo como escenario el gimnasio cubierto Freddy Bomba Campos. En el campus Los Guaritos del núcleo Monagas de la Universidad de Oriente se llevó a cabo la imposición de 109 medallas a nuevos graduandos de las diferentes carreras de pregrado y posgrado que ofrece esta casa de estudios. Y también leemos lo siguiente: avanza plan de mitigación de riesgos en Maturín. Las cuadrillas de la municipalidad trabajan en la limpieza de los caños. El periodiquito circula en Aragua, que trae en su portada digital. Se lo vamos a contar de inmediato. Dan prioridad al tema de las lluvias en la región andina. El titular: lluvias dejaron afectados y carreteras obstruidas. Parte de la nota que acompaña esta gran fotografía en esta portada dice que el estado Mérida fue el más golpeado, con más de 8.000 afectados. Al menos 105 pérdidas de viviendas, desplome de 25 puentes y derrumbes en las vías agrícolas. El presidente de la Asociación de Productores del municipio Miranda, Andrés Ramírez, aseguró, abro comillas, no tenemos vías de acceso para sacar la cosecha y surtir hacia el centro, oriente y la frontera, cierro comillas. También se hace reseña en esta portada del periodiquito. 4 peligrosos delincuentes cayeron muertos en Aragua, se enfrentaron al 6CPC. Una gráfica dice que este diario celebra a los periodistas en su día y reseñan por un periodismo más humano. Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. Yo sé que usted tiene la hora, Salmerón, ¿la comparte? Sí, cómo no. Son las 6:35 minutos de la mañana. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional, el reporte del tiempo y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Ya venimos. Amazon anunció que reducirá su fuerza laboral a medida que la inteligencia artificial reemplace a empleados humanos. El CEO de Amazon, Andy Jassy, envió un comunicado a sus empleados en donde indicó que el aumento de la eficiencia gracias a la inteligencia artificial permitirá a la empresa reducir su plantilla humana. Amazon ha sido una de las que más se ha valido de los últimos recursos tecnológicos para su funcionamiento, por lo que no es de extrañar este aviso. El mensaje de Jassy sigue las crecientes advertencias dentro de la industria tecnológica sobre el impacto de la inteligencia artificial en los empleos de oficina. Y aunque su anuncio puede ser alarmante, los críticos señalan que estas advertencias no se basan en mucha investigación o evidencia y provienen de quienes están en mejor posición de beneficiarse más de la adopción de la inteligencia artificial, a quienes no todos tendrán aún acceso a una escala empresarial, como sí lo tiene Amazon. Bueno, vamos a iniciar revisión de diarios que circulan a nivel internacional en Ecuador. Tenemos la portada del diario El Expreso. Dice lo siguiente: la recaptura de Fito reubica 2 leyes en el ojo del debate. El sumario de esta nota informa que hay dudas sobre si las normas recién aprobadas ayudaron o no. Prensa Libre circula en Guatemala, que trae en su portada digital. Se lo vamos a contar de inmediato. Dice: Guatemala y Estados Unidos pactan vigilar frontera con tecnología. Dice la nota que el acuerdo sobre seguridad permitirá combatir el crimen organizado en área limítrofe, puertos y aeropuertos. Vamos ahora a Panamá. Tenemos la portada del diario La Estrella. Uno de sus titulares dice que aumento de penas por delitos sexuales entra en vigencia. También en este periódico se señala que el gobierno alega que respeta los derechos de las personas que están detenidas. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en los Andes, Sucre, Barinas, Portuguesa, Lara, Monagas, Bolívar, Amazonas y la Guayana Esequiba. Además, se prevé la llegada de la onda tropical número 10 el próximo sábado a nuestro país. Revisemos el pronóstico en detalle. Caracas estará parcialmente nublada. La temperatura mínima será de 17 grados centígrados y la máxima de 28. Valencia parcialmente nublado. Temperatura mínima 20 grados centígrados y máxima 33. Maracaibo abundantes precipitaciones. Temperatura mínima 24 grados centígrados y máxima 34. Recuerde usted
que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno, y vamos a revisar los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen, exactamente las personas que están en este momento en sintonía de nuestra emisión. Héctor José Cabrera envía saludos a toda la familia Televen. Por acá Franklin Molina hace lo propio, en este caso desde el estado de Aragua. Dice que por aquí el clima está nublado, sin novedad de lluvia hasta el momento. Ojalá que el tiempo se mantenga así. Aníbal Pérez, feliz día a todos los periodistas, y también por acá pues envían saludos desde Monagas, Cordero Monagas. Feliz día a los periodistas. ¿Qué otros mensajes han llegado a nuestra cajita de preguntas? Vamos a pasar a revisarlas de inmediato. Las tienen ustedes allí en pantalla, ya se las vamos a leer. Por acá dice, orando desde España por Venezuela al ver la situación que han traído las lluvias. Bueno, esperemos que todo esto se solucione pronto. Ya las autoridades están atendiendo los estados que están más afectados. Envían saludos a todo el equipo de Televen y a lo más hermoso del estado Zulia, a la señora Gaudí Peroso. Y también envían felicidades a todos los periodistas y saludan en especial a un colega, Tortolero. Bueno, éxitos para todos los periodistas en su día. Y agradecemos esas felicitaciones que hacen llegar pues a través de nuestra cuenta en Instagram. Por supuesto, también agradecemos esa fiel sintonía que nos regalan día a día. Carlos Fernández ya está listo para ofrecernos un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte. Carlos. Bueno, un nuevo resumen de notas que tendrán pues presentación y desarrollo en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Bueno, comencemos con esta. Hoy se celebra el Día del Periodista en nuestro país. ¿Cuál debe ser el horizonte de los comunicadores sociales y cuáles son los principales retos que enfrenta el ejercicio de su profesión? Mardoley Prin, pues, nos va a informar. Bueno, 200 familias, esto es una situación de servicios públicos. 200 familias en el estado Nueva Esparta están afectadas por la rotura de una tubería de agua potable. Se pierden millones de litros. Seguimos, el Sistema Nacional de Orquestas lanzó 3 producciones en las que reúne piezas icónicas de la música nacional. Todos los detalles nos lo trae Jonathan Cárdenas, pero será más adelante. Notas internacionales, capturaron en Abu Dhabi al líder guerrillero responsable de una masacre en Colombia. Se conocerán detalles en el respectivo segmento. En el espacio de la entrevista hablaremos de salud con Jesús Orangel García Albornoz, cirujano plástico especialista en cirugía reconstructiva oncológica. Y cerramos en lo actual. Anna Wintour, ícono de la moda y editora en jefe de la edición estadounidense de Vogue, deja su puesto tras casi 40 años. Buena invitación para que sigan allí con nosotros. Es la breve pausa de costumbre de esta hora y al regreso entonces tendrán las informaciones y sus detalles con Cruzmila y Adrián Barros. Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, y no puedo comenzar el día sino felicitándolos. Bueno. Carlos, Gaudí, Ricardo, Adrián, feliz además de poder pertenecer a un equipo tan brillante, tan dedicado, tan profesional como este. Feliz día del periodista para ustedes, compañeros, y para los colegas que están detrás de la pantalla. Así es, por supuesto que sí. Bueno, no hay mucho que celebrar en estos tiempos. Bueno, el estar aquí es importante. Es lo más significativo. El seguir haciendo nuestro trabajo, creo que eso es motivo de celebración. Así es. Adrián. Buenos días, colegas. Feliz día para ustedes, feliz día del periodista, para ustedes y para ustedes allá también, todos los periodistas que nos acompañan alrededor de todo el país. Sí, y pues señores televidentes, con esto les saludamos. Muy buenos días para ustedes, un gusto acompañarles. La Asamblea General de Naciones Unidas designó también hoy, 27 de junio, como Día de las Microempresas y de las Pequeñas y Medianas Empresas, para destacar el papel clave de este sector en el crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible, y además movilizar financiamiento, políticas y condiciones necesarias para que puedan prosperar. Muy bien, amigas, nos vamos a una nueva pausa, pero venimos con más información en la próxima parte. Entre las notas a destacar, la Conferencia Episcopal Venezolana exhortó a fortalecer las capacidades de respuesta ante las fuertes lluvias.
Continuamos con las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, dio a conocer que 8.826 familias resultaron afectadas y 25 puentes sufrieron serios daños a causa de las precipitaciones registradas en los últimos días en el estado Mérida. Tenemos pérdida total 16 puentes de estos 25. Y el resto lo tenemos en pérdida parcial, ¿correcto? En Mérida solamente tenemos 370 viviendas afectadas, 103 daño total, 151 en alto riesgo. Todo lo que esté en alto riesgo debe ser inmediatamente removido. Es una orden. Y además 116 viviendas con afectación parcial, bueno, que ya le estamos entrando. Tenemos a esta altura, al día de hoy, ya trabajando 8.456 familias aisladas, producto de que se cayeron carreteras, puentes, etcétera, etcétera. Desde el estado de Mérida, el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Jorge Márquez, anunció la apertura de una vía provisional de la troncal 007 de la entidad para el tránsito de maquinaria y logística al eje del páramo. En el sector de Las González, donde pudimos restablecer la comunicación, el tránsito, para todo ese apoyo logístico, combustible, gas, alimentos, medicinas, para que puedan ser transportados por estas áreas de acá hasta Mérida. Por su lado, el gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, aseguró que se mantienen desplegados para atender las emergencias que puedan suscitarse por las lluvias que se reporten en esa entidad. Tenemos, como usted lo dijo, 19 frentes de trabajo. Hemos desplegado en los 6 municipios de afectaciones, hemos desplegado la fuerza de tarea Andes 2025. La autoridad regional además apuntó que el paso para el transporte de alimentos y otros rubros se encuentra totalmente abierto en la entidad. En el estado de Barinas, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, afirmó que se ha atendido el 50% de los deslaves, señalando además que hubo daños en 8 municipios de la entidad. Impacto en la vialidad, impacto en vivienda, hubo desbordamiento del río Santo Domingo y eso afectó vivienda y ya las familias están siendo atendidas. En cada uno de los 8 municipios hay un refugio donde se está garantizando atención a las personas que fueron afectadas parcialmente con sus viviendas. El Ejecutivo Nacional también anunció que China donó a Venezuela instrumentos para atender las emergencias provocadas por las precipitaciones. Detalló que la primera entrega fue de 124 vehículos y maquinaria, como equipos de dragado, tractores, semirremolques, camiones multifuncionales, camiones multipropósito y retroexcavadoras. Y en Táchira aumentan a 240 las viviendas colapsadas en las últimas 24 horas de precipitaciones constantes. Solo en el municipio de San Cristóbal, 85 casas del sector Eleazar López Contreras fueron arrasadas por el río Torbes. Todo un día lloviendo generó que aumentara el caudal del río Torbes y sus aguas socavaran terrenos. Esto fue lo que ocurrió en el sector Eleazar López Contreras, donde 85 casas colapsaron, lo que aumenta a 240 las viviendas afectadas en la entidad en menos de una semana. Han seguido las lluvias y hemos tenido un impacto muy fuerte de 2 fenómenos meteorológicos. El primero, el crecimiento desmesurado de quebradas y ríos, y el otro, el desplazamiento de grandes masas de tierra. La población de San Vicente de la Revancha en el municipio Junín no solo quedó incomunicada el pasado miércoles, sino que 24 horas después, ríos y quebradas siguieron aumentando su caudal y se llevaron por delante 3 viviendas. Por lo que me voy a desplazar con un equipo multidisciplinario por la montaña, bueno, abriendo un camino, ¿verdad? Bueno, para llevar el apoyo necesario y la seguridad a los habitantes. Al menos 19 máquinas están dragando ríos y quebradas y los trabajos continuarán en las vías afectadas. Hay que hacer un proyecto hidráulico en el zigzag, en la troncal 5. Hay que hacer un proyecto de estabilización de suelo en el Cacao, en Capacho. Hay que hacer otro proyecto de estabilización de suelo en la vía entre Ureña y San Pedro del Río. Y hay que hacer unos muros de protección hidráulica
en el barrio San Francisco, aquí en el río Torbe. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. En la población de Apartaderos, zona del páramo merideño, el río se desbordó nuevamente este jueves. Las calles se inundaron y varias viviendas resultaron afectadas. Nuestro compañero Jade Delgado continúa en el lugar y nos tiene el reporte. Sí, yo me encuentro en el sector de Apartaderos, uno de los sitios más afectados por las fuertes precipitaciones. El río se desbordó y ha causado daños en varias viviendas. La alcaldesa de esta zona aseguró que son bastantes familias las afectadas. Nos dio un balance tanto de las personas que han sufrido los impactos de las precipitaciones, así como el trabajo que se está haciendo acá en referencia a la recuperación y abrir pasos en diferentes vías. Para las vías, pues gracias a Dios, hoy se está logrando, bueno, desde ayer vino una máquina aquí a Apartadero para lograr arreglar el puente, no se pudo. Hoy hay 4 máquinas aquí que, bueno, gracias a la gente, 100 familias afectadas que están refugiadas en varias partes, aquí en Mucuchíes, en Apartaderos. Las personas tuvieron que sacar sus pertenencias de las viviendas para evitar perderlas. El agua otra vez causó severos daños. Los afectados tuvieron que ser trasladados hasta un refugio cercano donde también habían personas que el pasado 24 de junio lo perdieron todo. Perdí todo. No pude sacar nada, ni una cuchara, ni una ropa, nada. Solamente mis animalitos y mis hijas. Salimos y mi esposo. Estamos aquí, hay personas que están desalojando porque el río pues la gente sigue en peligro de que se les derrumbe la casa. Lo que vimos que eso bajaba, el río se estaba comiendo demasiado aquí para donde vivíamos, pues sí, fue la gente y nos ayudó y pudimos salir. ¿Qué perdió usted? No, perdí la cocina, todo, las cosas, los platos, cama. La casa. Por su parte, los organismos de seguridad y prevención continúan desplegados en todo el eje del páramo y los diferentes municipios que han sido afectados por las lluvias. Ellos también recomiendan que se alejen de ríos y quebradas cuando estos se crecen y hay fuertes precipitaciones. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen. Y el gobernador del estado Apure, Wilmer Rodríguez, indicó que 1.500 familias de 18 comunidades de la entidad han resultado afectadas por las intensas lluvias registradas en los últimos días. Nosotros estamos luchando junto al pueblo, mirando la necesidad del pueblo y atendiéndola. Hoy traemos un operativo médico, comida, agua, gas, todos los servicios, pues, atendiendo al pueblo, junto al pueblo. El mandatario regional aseguró que seguirán acompañando a los habitantes que resulten perjudicados por las precipitaciones. En la troncal 10 del estado Sucre se produjo un deslizamiento de tierra que interrumpió temporalmente el tránsito en esta vía que conecta a Casanay con Maturín. Reina Castillo nos tiene los detalles. El leve derrumbe afectó aproximadamente el 60% del tramo vial con una extensión de 10 metros de material rocoso. Según el reporte oficial, el desprendimiento se produjo debido al estado movedizo de la tierra, luego de las pasadas precipitaciones en la región. Las autoridades regionales y municipales de Rivero y Andrés Eloy Blanco atendieron la situación de manera que lograron remover los sedimentos y restablecer el flujo vehicular. Por otro lado, en el municipio Mejía se registró la caída de un árbol en la comunidad de Limonar, lo que bloqueó cerca del 50% del tránsito en esa área. Por lo tanto, funcionarios de Protección Civil Municipal y Administración de Desastre de la Alcaldía trabajaron para despejar la vía. Las autoridades continúan monitoreando las condiciones en la región debido al riesgo de nuevos deslizamientos y caída de árboles, por lo que instan a la población a permanecer atentos a las condiciones viales y reportar cualquier eventualidad que pueda afectar la seguridad de las carreteras. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, 14 escuelas del estado Guárico serán rehabilitadas en este periodo vacacional. Esto y más en minutos. Este viernes se celebra en Venezuela el Día del Periodista, una profesión de servicio social que se encuentra más vigente que nunca.
En Venezuela, cada 27 de junio se celebra el Día del Periodista en homenaje a la primera edición del Correo del Orinoco, publicada en 1818. 207 años después, el periodismo y la sociedad han evolucionado. La tecnología gana terreno, pero la función del periodista sigue vigente. Existe una especie de convenio entre la sociedad y los periodistas que, aunque no esté firmado, la sociedad que aspira a información pertinente, oportuna, adecuada, y esa es la labor del periodista. ¿Y con qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Se trata de llevar el acontecer nacional e internacional a los ciudadanos. Desde los gremios se asegura que el periodismo es un instrumento útil para visibilizar las distintas problemáticas en un país. Esta profesión, repito, que es un servicio social y que la gente en las zonas populares, en las urbanizaciones, los gremios profesionales, reconocen e identifican en el periodismo un instrumento para cada una de sus luchas. Quienes ejercen esta profesión coinciden que se hace por vocación. El periodismo es sin duda una profesión muy importante. Estamos siempre del lado de las personas, del lado de la verdad. Ese es nuestro principal compromiso. Informar, llevar las dos caras de la moneda, y un periodista, por supuesto, tiene que tener ética, responsabilidad y compromiso con su profesión. Para mí ser periodista es la oportunidad no solo de registrar la historia, sino también hacer un aporte a ella y contribuir a la sociedad de manera positiva, bien sea informando a la gente o también explicando detalladamente los hechos que ocurren, y por supuesto la premisa que siempre hemos tenido en esto, que es ayudar. Ser periodista es la oportunidad de poder contar historias reales todos los días, es la oportunidad de darle voz a aquellos que no tienen voz y poder ser protagonista de esa historia. En la actualidad, el periodismo sigue sorteando obstáculos. Eso no quiere decir que el periodismo y que los periodistas estén bajando los brazos. Seguimos viendo iniciativas por estar del lado de la gente, por seguir poniendo el micrófono y el grabador a quienes no pueden hacer sus reclamos de manera directa, pero que encuentran en los medios de comunicación un altavoz. Un momento que estamos hablando de una comunicación en entornos virtuales, donde todo el que tiene un equipo móvil puede comunicar, está en un gran derecho, un derecho inalienable, indiscutible, que es el de libertad de expresión, buscar y recibir información. Pero la labor profesional del periodismo deben cumplir a los periodistas, son los que están formados, por supuesto, para cumplir con esa función. Desde el gremio periodístico se espera que los comunicadores sociales sirvan como alfabetizadores de la sociedad y se mantengan como herramienta de servicio. A pesar de los retos, el periodismo es, como dijo el gran Gabriel García Márquez, el mejor oficio del mundo. Mardoley Prim, Televen. Bien, felicidades a todos los colegas periodistas. Continuamos con las informaciones. Durante la celebración en Caracas del 80 aniversario de la creación de la Organización de Naciones Unidas, el canciller de la República, Iván Gil, abogó por un esfuerzo multilateral que establezca un cese al fuego permanente en Medio Oriente. Durante el encuentro, en el que participó el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país y organizado junto a los miembros del grupo de amigos en defensa de la Carta de la ONU, también exigió la desnuclearización de Israel y la consolidación definitiva del reconocimiento del Estado de Palestina. Gil reafirmó también el compromiso y respeto del gobierno nacional con el Tratado Fundacional de Naciones Unidas firmado en 1945. China y Venezuela buscan enriquecer el pensamiento crítico, impulsar el desarrollo de proyectos comunicacionales y generar alianzas entre las naciones a través de la consolidación de los lazos entre la agencia de noticias asiática Xinhua y los medios públicos de nuestro país. Desde las primeras horas del jueves, representantes de ambos gobiernos sostuvieron un extenso diálogo en el auditorio José Félix Rivas del imponente Teatro Teresa Carreño. La ponencia la inició el ministro de Comunicaciones, Freddy Ñáñez, quien precisó que uno de los tantos objetivos de la primera edición del foro es acercarse a las realidades. Comprender nuestras singularidades y construir desde allí un grupo de estudio permanente que enriquezca el pensamiento crítico, la comunicación política y la cooperación entre nuestras naciones. En este camino común, China y Venezuela no solo comparten intereses estratégicos, sino también profundas afinidades éticas, políticas, ideológicas, culturales y geopolíticas que debemos saber valorar y potenciar.
Por su parte, el director de la agencia de noticias Funhan, Yen Yang, detalló que la modernización del estilo chino no solo beneficia a su nación, sino que también impulsa al desarrollo del mundo, al mismo tiempo que proponen la construcción de un futuro compartido para la humanidad. Solo si los países siguen el gran camino de paz, conviven armoniosamente y cooperan para el beneficio mutuo, la prosperidad será duradera y la seguridad estará garantizada. El embajador de China en Venezuela, Lang Ho, indicó que luego de este intercambio de ideas sobre los modelos de ambos países, se podrá comprender mejor las estrategias para desarrollar proyectos que estén a la vanguardia de la modernización, al mismo tiempo que mencionó que el próximo 28 de junio será el aniversario número 51 de las relaciones diplomáticas entre estas dos naciones. Las relaciones cooperaciones bilaterales han dado frutos muy abundantes, lo que ha brindado beneficio tangible. En particular, se estableció año 2023 una asociación estratégica que se ha convertido nuestra relación bilateral en un nuevo modelo de relación internacional. El ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, precisó que es indispensable contar con unas importantes alianzas comunicacionales representativas para llevar al mundo los temas más importantes, como es la propuesta del presidente Nicolás Maduro en formar una coordinación de países. Pensar que porque acaba un hecho noticioso, porque se da una solución a una coyuntura determinada, se acaban las razones estructurales de los conflictos, es prácticamente que eludir el tema de fondo que estamos concibiendo. Si no hay un nuevo esquema, si cada uno de nuestros países, como es parte de esta iniciativa, no promueve esa geopolítica de paz, sencillamente el desarrollo de cada uno de nuestros países va a tener serias dificultades. Los ponentes coincidieron en que la cooperación entre China y Venezuela avanza con ideales y principios similares para superar el modelo capitalista y lograr grandes resultados para el bienestar de los países aliados. Vanessa Urbano, Televen. 60% del almidón de yuca que se consume en Venezuela se produce en el estado de Anzoátegui. Así lo dijo el gobernador Luis José Marcano, quien asegura además que esto forma parte del plan de diversificación económica. Jesús Albino nos tiene el reporte. Marcano aseguró que no solo hay procesamiento de yuca, sino que el Estado cubre más del 90% del mercado de patilla y es líder en producción de miel, maní y tubérculos. Además, se inició un plan de impulso de café y cacao para dejar la dependencia del petróleo. Pero ha quedado claro en los años recientes que no puede nuestro país vivir exclusivamente de la actividad petrolera. Que nosotros cada día concentremos más esfuerzos, más voluntad, más creatividad en la generación de esa riqueza. Estos planes vienen a complementar la recuperación de zonas industriales, los adelantos en materia de crecimiento turístico y otras ramas de la economía que buscan estabilizar el sistema local, generando ingresos y empleos permanentes. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. En el sector Palguarime de Por la Mar, estado Nueva Esparta, 200 familias se ven afectadas por la rotura de una tubería de agua potable. Así circula el agua en la calle Calvario de esta comunidad de Mariño, a la vista de los habitantes de la zona, quienes lamentan ver cómo se desperdicia el recurso hídrico cada 30 días, cuando les toca el ciclo del agua. Necesitamos la ayuda de los entes gubernamentales, ya sea alcaldía, gobernación o directamente con la empresa de Hidrocaribe, para que nos ayuden con la solución de este bote de agua, ya que el tubo está dañado, y para la calle Las Palomas, que es donde habitamos nosotros, no nos llega el agua. Ya tenemos, por lo menos llegó este ciclo del agua, ya tiene más de 5 días botándose el agua y nosotros no hemos contado con el apoyo de nadie. Y la verdad es frustrante no pasar tantos días sin agua.
Mandan 3 días de agua y ve cómo se está botando todo ese agua y nosotros no podemos solventar nada en nuestros hogares. Tenemos que estar costando con 20, 30 dólares un camión de agua, que en verdad ahorita la situación tampoco lo tenemos para estar comprando camiones de agua. La fuga de agua está localizada precisamente frente a la residencia de Jesús Castillo. Teme que la estructura de su casa se afecte por la constante exposición a los fluidos y la humedad. Cada vez que abren la llave, esa tubería central está rota y se mete entre la casa y por debajo de la acera y me va a echar la tapia abajo y la casa. Cada mensualmente que llega el agua. Y cada que la abre es eso. Ya me han dado muchos mensajes tirándole fotos y cosas y nadie viene por ahí. Los vecinos también atribuyen a la rotura de esta tubería la baja presión del agua, lo que deja sin el servicio algunas comunidades aledañas. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. La alcaldía del municipio Simón Rodríguez, en el estado de Anzoátegui, inició un plan de recuperación vial y mantenimiento integral en distintos sectores y urbanismos de la ciudad del Tigre. La alcaldesa Lilis Osuna informó que iniciaron con la recuperación vial del sector Santa Inés, que conecta con las comunidades de Parque Ferial, Santa Bárbara y El Nazareno. Indicó que los trabajos que ejecutaron fueron desmalezamiento, limpieza, recolección de desechos y nivelación de la calle para garantizar el correcto desagüe de las aguas pluviales, así como también permitir el tránsito vehicular y peatonal. Osuna, además, impulsó una jornada de mantenimiento integral en la urbanización Racme, donde comenzaron trabajos de desmalezamiento, limpieza, embellecimiento, fumigación y colocación de luminarias. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Y autoridades del terminal interurbano del municipio de Maturín y Monagas inauguraron la primera farmacia Transalud para ampliar la atención a más de 150 trabajadores del puerto terrestre, transportistas y también a los usuarios. Tenemos más de 254 medicamentos que pasan a beneficiar y a fortalecer a nuestros usuarios. Estamos hoy estableciendo un punto referencial para seguir mejorando la atención. Nosotros hemos establecido a través de los mecanismos de interacción con las diferentes droguerías, donde nos están estipulando precios accesibles para que nuestros usuarios puedan acceder cómodamente a la compra del medicamento o alguna situación médica que tengan en particular. Donde también tenemos médicos especialistas que vienen aquí diariamente a atender a los usuarios, a los transportistas, al personal del terminal, al personal de los diferentes operadoras que forman parte de este terminal. Desde el estado Monagas, Leice San Luis, Televen. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, presentó sus nuevos libros en el estado Yaracuy. Durante una visita a San Felipe, Saab compartió sus más recientes publicaciones literarias, En un paisaje boreal, Hoguera de una adolescencia intemporal, y el segundo tomo de Discursos al pie del hemiciclo. El evento se realizó como parte de la preparación para la celebración de sus 45 años de recorrido literario el próximo mes de julio y que se celebrará durante la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2025. En la actividad también participaron destacados artistas y promotores culturales, quienes resaltaron la contribución que el autor ha realizado en la poesía venezolana y latinoamericana a lo largo de su trayectoria. Durante su visita a la capital yaracuyana, Saab también participó en el programa El Ministerio Público va a tu comunidad en la Plaza Bolívar, donde más de 300 ciudadanos fueron atendidos con diversas denuncias y orientados en materia jurídica sin carácter penal y revisión de causas con retardo procesal. Junto al titular del Ministerio Público, también estuvieron presentes más de 20 fiscales de diversas competencias provenientes de los estados Carabobo, Aragua y Lara. Y el Sistema Nacional de Orquestas realizó el lanzamiento de 3 producciones discográficas en las que reúnen piezas icónicas de la música nacional. Sus representantes aseguraron que es la manera de resguardar el trabajo que han venido realizando. El resultado de 50 años de música, educación y trabajo ya está disponible para el mundo entero a través de todas las plataformas digitales. Como veremos, todos estos discos tienen una conexión particular con cada uno de los programas académicos que tiene el sistema. El programa coral, el programa orquestal, el programa Mañanera, el programa Simón Bolívar, el programa Educación Especial. Todos esos programas
se ven reflejados en estos discos, de una manera muy inclusiva, de una manera muy diversa, y eso es el sistema. Una de las producciones es la Cantata Criolla, con 13 piezas musicales, entre ellas la obra de Antonio Esteves, Florentino, el que cantó con el Diablo. Y representa una gran responsabilidad para nosotros, las nuevas generaciones, poder retomarlas, poder hacer esta interpretación en el marco del Sistema Fest, y no queda nada más nada que disfrutarlo. Otro de los discos es Guaro Club. Este reúne parte de lo autóctono de la capital musical de Venezuela a manos de Lara Somos. Es la difusión de la música venezolana unida a distintos géneros alternativos, no solamente latinoamericanos, sino también del mundo, géneros anglosajones, sino también para difundir el trabajo inédito dentro de nuestros mismos integrantes. La tercera producción se trata de Encanto de Navidad, dirigida por Lourdes Sánchez. Luisana Pérez, que es, digamos, una de las principales exponentes de la música navideña desde las voces risueñas de Carayaca. Entonces, esa sumatoria junto con toda la producción del coro y esta importante compilación, yo creo que viene a marcar también, fue un hito de un antes y un después. Las tres producciones cuentan con tecnología Dolby Atmos, que les permitirá disfrutar de una nueva experiencia. Desde el sistema esperan próximamente realizar el lanzamiento de estos 3 discos en físico. Jonathan Cárdenas, Televen. La jornada festiva llena de actividades recreativas y oportunidades para disfrutar de las innovaciones de la marca se llevó a cabo para celebrar a quienes con su compromiso mantienen informada a la audiencia venezolana. Los periodistas de Televen fueron agasajados con un día diferente diseñado para el disfrute y el esparcimiento. Durante el evento, tuvieron la oportunidad exclusiva de degustar y conocer de primera mano los nuevos productos que Nestlé está lanzando al mercado, así como de reencontrarse con los sabores tradicionales, ya que son un clásico y de gran consumo en los hogares venezolanos. ¿Cuántos sabores tiene nuestra máquina Nescafé? Tiene 10 sabores. ¿Un poquito más? Sí. 11 sabores. 11 sabores, exacto. ¿Cuántos años tiene Nestlé en Venezuela? 140 años tiene Nestlé en Venezuela. ¿Cuál es el portal de recetas de Nestlé en Venezuela? ¿Recetas Nestlé? ¡Ya! La jornada también estuvo marcada por una serie de actividades competitivas que pusieron a prueba tanto el ingenio como las habilidades físicas de los comunicadores, en las que unos demostraron todo su talento. Mientras que otros, bueno, no tanto. Como premio a su participación y destreza, los ganadores recibieron una variedad de productos de las diversas marcas que forman parte del amplio catálogo de Nestlé, haciendo de este agasajo un día inolvidable y lleno de sorpresas. Con esto hacemos una nueva pausa para publicidad del noticiero Primera Emisión. Panamá elevó las penas de cárcel por delitos sexuales. Comenzamos el recorrido internacional. El gobierno de Ecuador anunció la captura en Emiratos Árabes Unidos del cabecilla de una guerrilla colombiana responsable de matar a 11 militares ecuatorianos. Identificado como Roberto Álvarez Vera, de nacionalidad ecuatoriana, es líder de los comandos de la frontera, una facción disidente de las FARC. Tiene un pedido de extradición de Quito por el atentado que abatió el pasado 10 de mayo a 11 militares que realizaban una operación contra la minería ilegal. Fue detenido en la ciudad de Abu Dhabi en una operación coordinada por Interpol. Nos vamos a China. Un vehículo embistió a varios peatones frente a una escuela primaria en Beijing.
En las imágenes que se difundieron a través de las redes sociales se ve a varios menores de edad heridos y el vehículo gris que quedó luego incrustado contra un árbol rodeado de ropa y objetos personales esparcidos en la calle. El hecho fue catalogado por la policía como un accidente consecuencia de una mala maniobra realizada por un hombre de 35 años. Nos centramos ahora en Grecia. Al menos 50 personas fueron evacuadas por un incendio forestal en 2 localidades costeras del país. El incendio se declaró a unos 50 kilómetros al este de Atenas, lo que provocó evacuaciones y daños en viviendas. Las autoridades desplegaron más de 100 bomberos, 8 aviones cisterna y 5 helicópteros que están luchando contra las llamas. Esta región es muy apreciada por vacacionistas griegos y extranjeros. Alberga numerosas casas de veraneo. Panamá elevó las penas de cárcel por delitos sexuales mediante una ley publicada ya en Gaceta Oficial. En momentos cuando se registra un repunte de denuncias de violación a menores de edad, el presidente panameño José Raúl Mulino sancionó la ley que aumenta las penas en relación con los abusos sexuales de 2 a 15 años a 4 a 20 años. El hombre que dio origen al término síndrome de Estocolmo, Clark Olofsson, murió a los 78 años en un hospital sueco tras una larga enfermedad. Olofsson, condenado en múltiples ocasiones por robo a mano armada, intento de asesinato, tráfico de drogas y agresiones, pasó más de la mitad de su vida en prisión. Era especialmente conocido por su papel en el asalto de un banco en el centro de Estocolmo, en Suecia, en 1973, en el que mantuvo retenidas a 4 personas durante 6 días. En ese momento, una de las rehenes, una joven de 23 años, comenzó a verlo como un salvador. Inclusive, luego lo defendió durante el juicio en su contra, generando así el término síndrome de Estocolmo. La Fiscalía del Estado de Jalisco dio a conocer este jueves en México que 34 cadáveres fueron encontrados en una fosa clandestina en Guadalajara. Las autoridades indicaron que el descubrimiento se produjo en el mes de febrero, cuando una empresa de construcción notificó sobre el hallazgo de los restos en una zona habitada o habitacional en el municipio Zapopan. Y ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido digital con el portal web de Infobae que titula de la siguiente manera: Macron advirtió sobre el riesgo de que Irán abandone el tratado de no proliferación tras los ataques a sus instalaciones nucleares. El mandatario francés confirmó que mantuvo contactos recientes con Teherán para frenar una posible ruptura del pacto atómico. Ahora pasamos al portal de Euronews que señala lo siguiente: Orbán advierte de consecuencias legales por la marcha del orgullo prohibida en Budapest. Pese a la advertencia del primer ministro húngaro, el alcalde Gergely Karácsony prometió seguir adelante con la marcha del orgullo de este año en la capital húngara, a pesar de la prohibición policial. Bueno, no puedo catalogarlo de otra forma sino de impactante. Una mujer lanzó a su bebé desde un edificio para salvarle la vida, luego de que la estructura se estuviera consumiendo en llamas a raíz de una explosión. El video se hizo viral y se aprecia cómo sus vecinos acuden a ayudarla. Tras el hecho que ocurrió en la ciudad de Ohio, en Estados Unidos, 5 personas fueron hospitalizadas, incluyendo 2 niños. Bueno, la ciudad de Cleveland, ahí en Ohio, lanzó al bebé, luego llegaron los bomberos y sacaron a la mujer afortunadamente. Bueno, gracias Cruz Mila. Con esto, este video impactante. Vamos con los deportes que también están impactantes con nuestro compañero Anthony Abellaz. Anthony, buenos días. Así es. Gracias muchachos, buenos días y feliz cierre de semana para todos. Bienvenidos como siempre a los deportes aquí en su noticiero Televen. Cierra también la fase de grupos del Mundial de Clubes y justamente con noticias en torno a este evento iniciamos nuestro espacio. El Real Madrid venció con autoridad 3-0 al Salzburgo y se quedó con el primer lugar del Grupo H. Seguimos adelante y repasamos ahora el Grupo G, en el que el Manchester City venció por goleada a la Juventus y pasó también a los octavos de final del Mundial de Clubes como primero de su grupo. Vamos a repasar cómo quedaron los cruces de los octavos de final en este Mundial de Clubes que disfrutan de forma íntegra en vivo además
por Televen. Hoy viernes es jornada de descanso, no hay juegos, pero mañana sábado vuelve la acción justamente con el inicio de las rondas eliminatorias y las vamos a repasar en pantalla. Así quedan entonces las llaves de los octavos de final de este Mundial de Clubes. Palmeiras contra Botafogo en un duelo sudamericano, Benfica contra Chelsea, eso será el día sábado. El Inter va a jugar contra Fluminense, otro de los equipos brasileños, el Manchester City ante el Al Hilal, parte de las llaves que se definieron justamente ayer jueves. Y pasamos al otro lado del cuadro, que como ven en pantalla está bastante más cargado con respecto a la competitividad de los equipos. El PSG ante el Inter Miami, Lionel Messi se enfrentará a quienes fueron sus ex compañeros, su antiguo club, el equipo francés. Flamengo de Brasil, un partido muy interesante ante el Bayern. Otro equipo alemán, Borussia Dortmund, jugará contra el Club Rayados de Monterrey. Y finalmente cerramos con una llave que evoca a duelos de Champions League. El Real Madrid irá contra la Juventus, así que así está todo configurado en el Mundial de Clubes hasta llegar al partido final, que será el 13 de julio en el estadio MetLife de New Jersey. Cerramos el episodio del Mundial de Clubes. Como les decía, hoy no va a haber partidos, hay descanso y vamos a otra disciplina deportiva. Repasamos brevemente las actuaciones más destacadas de los criollos en la Gran Carpa y en esta oportunidad el protagonista es Gleyber Torres. El segunda base de los Tigres de Detroit conectó su octavo jonrón de la temporada y el tercero del mes durante la victoria de este jueves sobre los Atléticos 8-0. En ese partido, el caraqueño bateó de 3-1 con 2 rayitas impulsadas y 2 anotadas. Además, tras estos imparables, el criollo también llegó a la campaña en la cifra de 70 indiscutibles con 40 carreras remoltadas y la misma cantidad de anotadas. Cerramos nuestro espacio por hoy hablándoles del Juego de las Estrellas de la MLB que está a la vuelta de la esquina. Aaron Judge de los Yankees en Nueva York y Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles fueron los jugadores más votados en sus respectivas ligas para el próximo Juego de las Estrellas de la MLB, que será el próximo 15 de julio. Ahora las votaciones pasarán a una segunda fase que iniciará este 30 de junio y se extenderá hasta el miércoles 2 de julio. Por cierto, la imagen cortesía de nuestros amigos de @elextrabase. En esta fase solo participarán entonces los finalistas de cada posición, exceptuando lógicamente a Aaron Judge y a Shohei Ohtani, quienes ya tienen asegurada su presencia el 15 de julio en el Truist Park de Atlanta, así como Ronald Acuña Jr. también confirmaba el miércoles de esta semana que participará en casa, además, en el Derby de jonrones. Ahora sí, nos vamos por esta semana, que tengan todos feliz fin de semana y recuerden, mañana vuelve la acción del Mundial de Clubes por acá por Televen a las 12 del mediodía y a las 4 de la tarde será el horario de ese partido. Nos vemos el lunes. Descanso de los futbolistas y de ustedes. De nosotros sobre todo. Bien merecido se lo tienen. Tomarnos un merecido descanso y mañana retomar. Muy bien, gracias Anthony por esa excelente información deportiva. Muy bien, nos vamos a un corte, chicos, para publicidad en el noticiero Primera Emisión. No sin antes comentarles, queridos televidentes, que en la próxima parte Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Jesús Orangel. Él es cirujano plástico, especialista en cirugía reconstructiva oncológica. Salud, que por lo demás los abordamos con frecuencia acá en el segmento de la entrevista. Vamos a conversar en esta oportunidad con Jesús Orangel García Albornoz, él es cirujano plástico. Pero tu especialidad adicional nos permite también conocer cosas nuevas, en este caso, Jesús, y me gustaría que nos explique reconstrucción oncológica. ¿Qué significa en términos generales esto? Y bienvenido, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Vamos a conocer muchas cosas que tú nos vas a revelar. Gracias de verdad por la invitación el día de hoy en este espacio. Y bueno, básicamente la cirugía reconstructiva oncológica se encarga de si hay alguna lesión tumoral en alguna zona del cuerpo. Dentro de la cirugía plástica, la cirugía reconstructiva lo que nos permite es devolver la función, cáncer de mama, cáncer en alguna otra parte del cuerpo, en extremidades. Y la cirugía reconstructiva lo que su premisa primordial, digamos, es la construcción y la funcionalidad del miembro o de la zona afectada, tomando en consideración también la estética, que es importante. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es la reconstrucción? ¿Son nuevos elementos que se suman? ¿Y cómo es la parte estética en ese sentido? Y explicar un poquito dónde se ve mayormente afectada una persona que, bueno, que por circunstancias de la vida ha tenido que padecer una patología de este tipo. Bueno, depende básicamente de la zona a reconstruir.
Por ejemplo, si es cabeza y cuello, si es en región mamaria, si es en alguna extremidad. Pero la cirugía plástica reconstructiva se enfoca primero en la seguridad oncológica. Es decir, si yo tengo un paciente joven que fue diagnosticada, por ejemplo, con cáncer de mama, entra el cirujano oncólogo a hacer la resección de la lesión que tenga a bien resecar, y posteriormente entra el cirujano plástico y como usted comentó, con tejidos autólogos puedes hacer la reconstrucción. En algunos casos puedes usar expansores, puedes usar implantes mamarios. Puedes tomar parte del mismo cuerpo de la paciente, puedes tomar músculos que están en la espalda o colgajos que son locos regionales, o sea, cercanos a la zona donde está el defecto para poder reconstruir. Porque el detalle es que en el caso del cáncer de mama es un trauma, un duelo que sufre la mujer. En el caso de pasar por un proceso que es bastante complicado. Entonces la cirugía plástica le brinda esa posibilidad de poder tener nuevamente su montículo mamario y de esta manera mantener la estética. Ahora, el abordaje, por ejemplo, en este caso, Jesús, porque, digamos, el cáncer de mamas y la reconstrucción oncológica en el cáncer de mama puede ser como algo, de alguna forma, algo más común. Pero ¿en qué otras partes del cuerpo puede realizarse un abordaje de este tipo? Bueno, realmente el cáncer puede afectar, es el crecimiento descontrolado, digamos, de células que están a nivel de cualquier zona corporal. Sí. Y en cirugía plástica reconstructiva se encarga de reconstruir cabeza y cuello, párpado, nariz, mentón, cuello, cuero cabelludo, tórax anterior, posterior, extremidades que estén afectadas por ejemplo, cáncer de piel tipo melanoma, abdomen también se puede reconstruir, se pueden reconstruir genitales, se pueden reconstruir zona glútea, miembros inferiores se pueden reconstruir. Todo va a estar basado en la resección que realice el cirujano oncólogo en primera instancia. Ahora, ¿en Venezuela eso es novedoso o ya desde hace tiempo, en fin, viene trabajándose en ese sentido? No, Venezuela tiene antecedentes importantes de hospitales oncológicos en los cuales se realiza la reconstrucción. Principalmente aquí en Caracas tenemos 2 hospitales oncológicos. Dentro del hospital... Padre Machado es uno. El Padre Machado es uno. El Servicio Hospitalario Oncológico Nacional es un hospital especializado. Y el otro es el Hospital Luis Racetti. Tenemos servicios de cirugía plástica dentro de estos oncológicos que tratan a los pacientes oncológicos principalmente. Nosotros no reconstruimos, digamos, ningún paciente que no sea oncológico. O sea, la premisa es, la prioridad es el paciente oncológico. Ahora, ¿cómo unir, no? Es lo interesante de todo esto, lo que es el trabajo de un cirujano plástico con lo que es el enfrentamiento de una patología, bueno, que trae consecuencias en ese sentido, ¿no? ¿Cómo es todo ese proceso? Ok, básicamente se da el diagnóstico, dependiendo, vamos a poner el ejemplo de un cáncer de piel. Primero tenemos que estadificarlo. ¿Te deja huellas muy severas? Depende, eso depende de muchos factores, porque depende... A grosso modo, si tenemos un cáncer de piel, el principal cáncer de piel es el carcinoma vasocelular. Se dividen en 2 grandes, digamos, ramas, vasocelular y escamoso o espinoso, que el más frecuente es el vasocelular. Si son lesiones que están pequeñas, nosotros podemos hacer colgajos, podemos hacer injertos de piel, podemos hacer cierres primarios en algunos casos si las lesiones son muy pequeñas, pero cuando son zonas que involucran, por ejemplo, párpado, nariz, esas zonas en las cuales son de piel muy delgada, tienes que reconstruirla haciendo lo más estético posible. Y en algunos casos la reconstrucción es más funcional que estética. Nosotros, por ejemplo, no podemos tratar de quien va a prelar, quien tiene más importancia es la resección oncológica, digamos, porque la reconstrucción queda en un segundo plano, la parte estética, digamos. Sí. Entonces lo más importante es eso. Primero entraría el cirujano oncólogo, después entramos nosotros a reconstruir la zona que esté afectada. Vamos a hacer una pausa, Jesús. Vamos a regresar enseguida contigo para seguir conversando. Son temas bien interesantes. Estamos con Jesús Orángel García Albornoz, cirujano plástico. Calambres, agotamiento, insomnio. Pentamac de Arcoiris Laboratorio es la solución. Combina 5 sales de magnesio en una sola cápsula.
La innovadora fórmula de Pentamac es magnesio de alta absorción para tu bienestar integral. Digestión suave, más energía, descanso profundo, mente activa y corazón fuerte. Reduce estrés y te da vitalidad. El poder del magnesio en una sola cápsula. Pentamac de Arcoiris Laboratorio. Bien, continuamos con Jesús García. Por ejemplo, en cáncer de piel, Jesús, ¿ha crecido mucho en Venezuela? ¿Hay alguna estadística que nos permita decir, mira, hay una situación muy particular, hay que enfrentarla, en fin? Lo que sucede en las particularidades con el cáncer de piel es que la población venezolana es el tipo de población que le gusta ir a la playa, que no tiene fotoprotección adecuada, y el cáncer de piel... Estadísticas como tal no se manejan actualmente, pero vemos, por ejemplo, en la consulta de nuestros hospitales oncológicos una alta tasa de cáncer de piel. ¿Por qué? Porque se hace el diagnóstico muy tardío. Lo más importante es la prevención en cáncer de piel. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos lesiones que son lesiones perladas, que sangran, lesiones con cambios de coloración, que en la evolución en el tiempo no ha sido la más adecuada, lo más importante es tener el diagnóstico prioritario, y eso se hace con una biopsia de piel, con una biopsia excisional, es decir, se toma un trozo del tejido enfermo y se manda al anatomopatólogo para que de esta manera tener el diagnóstico preciso y hacer la conducta adecuada. Que nos quedó pendiente cuando en el segmento anterior nos fuimos al corte, que estabas en el proceso de explicar, o sea, que hay que establecer primero lo que es la cura como tal cuando hay un cáncer de piel y luego lo estético, ¿no? Correcto. Porque hay gente que le da prioridad, bueno, ¿y cómo voy a quedar yo? ¿Y qué voy a hacer? En fin. Eso es uno, digamos, de los retos que como cirujano plástico te enfrentas, porque el detalle es que le tienes que explicar al paciente que lo primero es la seguridad oncológica. Claro. La resección del tumor, y en función de eso el cirujano plástico hace la reconstrucción, y luego puedes tener intervenciones seguidas en las cuales tú puedes modificar ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, si tú tienes que hacer la resección completa del párpado inferior, tú reconstruyes con tejidos lo más similar posible, pero la funcionalidad va a estar obviamente disminuida con respecto a un párpado convencional, digamos así. Pero lo más importante es ser sincero con el paciente y explicarle que lo más importante es su seguridad oncológica. En ese sentido, bueno, está el tema que es el abordaje en cáncer de mamas, ¿no? Que a veces eso genera muchísima sensibilidad en la mujer. Y la reconstrucción que me hablaba en zonas genitales, ¿cómo es esa reconstrucción dependiendo también del grado de cuál es la patología y bueno, y el nivel de agresividad que se pueda tener? Exacto, el punto principal es eso, ¿qué tan grande es el defecto que vaya a tener el paciente? Porque, por ejemplo, en el cáncer de vulva, a veces se hacen procedimientos que son vulvectomías radicales, en las cuales hacen resección de todo el tejido y tú tienes que tratar de reconstruir lo más adecuadamente posible. O sea, tomas tejido de la zona, digamos, de muslo interno, haces una reconstrucción con muchos tipos de colgajos y muchos tipos de opciones con las cuales tú puedes reconstruir. Pero lo más importante es la funcionalidad que vaya a tener el paciente posterior a la resección, y obviamente combinarlo con terapia tipo radio. El tumor es sensible. Claro. Ahora, ¿quién que por lo general, ¿no?, en cuanto a sexo, tiene mayor incidencia con problemas de piel, cáncer de piel? Ok, esto va a estar basado en el tipo de fototipo. Hay fototipos que van desde el 1 hasta el 6. 1 son las de piel mucho más clara, pacientes que son pelirrojas. La clasificación se llama Fitzpatrick, en la cual te clasifica desde el 1 hasta el 6. 1 es esa persona que es pelirroja, ojos muy claros, piel muy blanca, y el 6 es piel morena. Piel morena es más frecuente, se puede dar cualquier tipo de cáncer de piel, pero es más frecuente, por ejemplo, los melanomas acrales. Y en el caso del tipo 1, puede presentar carcinomas vasocelulares o espinocelulares, con los cuales tienen mayor zonas expuestas al sol, y de esta manera es más frecuente que resulte en un cáncer de piel. Ahora, el origen dentro de lo que es un proceso de investigación, Jesús, ¿dónde está fundamentalmente? El origen, como te comenté anteriormente, el cáncer de piel se clasifica a grosso modo vasocelular, escamoso y melanoma, que representa el 1 al 2% de todo el tipo de cáncer.
El vaso celular representa el 70 al 80%, luego le viene el escamoso y luego viene una serie de cánceres que son muy atípicos y el melanoma. ¿Qué es lo que sucede con el melanoma? Que tiene alto poder de hacer metástasis, de dirigirse hacia ganglios o otras zonas y es mucho más agresivo. Sin embargo, el carcinoma vasocelular, el tratamiento es quirúrgico. No tienes que hacer otro proceso, sino simplemente es quirúrgico, hacer la resección, la reconstrucción con un colgajo, con un injerto y de esta manera el paciente ya está curado. Y el origen como tal es dependiendo de las capas de la piel. La piel a grosso modo tiene epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo y dependiendo de la zona donde se origine va a dar el nombre al tipo de cáncer. Por ejemplo, el melanoma tiene el origen en los melanocitos, que son las células que permiten dar el pigmento a la piel. Ahora, te iba a preguntar también en cuanto a la atención médica en general. Bueno, hay una salud pública, hay una salud privada, Jesús, pero ¿cómo se atiende, no? En este caso, porque hay un tema que se llama recursos, ¿no? Y eso también pesa a la hora de atender una situación de este tipo. Ok, básicamente, al tener algún diagnóstico, alguna biopsia que te haga presumir que el paciente tiene un carcinoma vasocelular o escamoso o un melanoma, por ejemplo, en los oncológicos nos ordenamos por los días de consulta y en los cuales nosotros recibimos a estos pacientes, los que analizamos y tratamos de hacer la resolución quirúrgica de la manera más expedita posible y con el beneficio y la seguridad oncológica como le comenté anteriormente. Ahora, la incidencia, por ejemplo, en términos generales de la salud oncológica del venezolano, ¿cómo la percibes? Es algo relativo, porque el detalle es que, por ejemplo, nosotros vemos todos los días diagnósticos nuevos. Diagnósticos en los cuales vemos personas jóvenes con diagnóstico de cáncer de piel y el detalle es que en algunos casos es mucho más agresivo porque tal vez este paciente que ha tenido evolución en el tiempo de algún tipo de lesión es más, digamos, responsable y va de manera periódica al médico. Entonces, en algunos casos los jóvenes no toman en consideración la prevención que tienen que tener, en particular en el cáncer de piel. Eso iba a comentarte, porque el joven, bueno, porque es audaz, porque es atrevido, por lo que fuese, no se cuida y entonces como está de moda, ¿verdad? Tú sabes, el color, ponerse tostadito y tal, y eso tiene consecuencias, ¿no? Correcto, o sea, los factores de riesgo serían, como les comenté, el fototipo de piel, la exposición solar, el no uso de bloqueadores solares, de pantallas solares. Actualmente tenemos ropa que tienen fotoprotección. Además de eso, no exponerse en las horas, digamos, de mayor incidencia de rayos UV, que son desde las 11 de la mañana hasta más o menos las 3 de la tarde. Independientemente, tienes que usar bloqueador todos los días. En una zona, estamos en el trópico y obviamente todos deberíamos usar bloqueador todos los días. Oye, gracias por toda la información, bien importante, ¿sabes? Es muy orientadora en ese sentido, así que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en la mañana de hoy, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Bueno, renovaremos en una próxima oportunidad. Nos vamos a la pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Desde hace más de 25 años, Opticolor ha sido la óptica de los venezolanos. Con más de 80 tiendas en todo el país, nos ofrece calidad, variedad y los mejores precios en monturas y lentes de sol. Además, podrás pagar los mejores cristales en cómodas cuotas y sin intereses. En Televen, te ven. Y con Opticolor, te ven mejor. Bueno, comenzamos este recorrido por el mundo del espectáculo. El grupo surcoreano de K-pop Blackpink volverá a los escenarios después de casi 2 años. La empresa que representa a la exitosa banda compartió hace unas horas un tráiler de menos de 30 segundos donde se observa a las 4 jóvenes viajando por el desierto. Hasta el momento, las nuevas canciones y el concepto del Tour 2025 se han mantenido en total reserva. Se supo que los temas, algunos de ellos inéditos, serán develados durante su primera fecha de concierto en Corea del Sur. La gira mundial comenzará el 5 y 6 de julio con 2 conciertos en el Goyang Stadium de Seúl. El tour llevará a Blackpink a recorrer 10 ciudades alrededor del planeta con un total de 18 actuaciones. Anne Wintour, la célebre editora de Vogue, deja su puesto tras casi 40 años.
Wintour, ícono de la moda y editora en jefe de la edición estadounidense de Vogue desde 1988, deja el cargo tras una impresionante trayectoria de 37 años. Conocida como la Biblia de la moda, la periodista de origen inglés de 75 años anunció su partida durante una reunión interna este jueves, pero dijo que seguirá como directora de contenido de Condé Nast y directora editorial global de Vogue, supervisando todas las marcas en el ámbito mundial, incluidas Vanity Fair. Elton John y Lady Gaga cantarán en la resonada boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez. El fundador de Amazon y la periodista y piloto estadounidense celebrarán su unión en una ceremonia tan lujosa como privada, con una lista de asistentes cuidadosamente elegida y una logística sin precedentes. Entre los detalles más comentados destaca la participación de dos leyendas de la música, Elton John y Lady Gaga, quienes ofrecerán un show exclusivo para los novios y sus 200 invitados. Es posible que los novios elijan abrir la pista de baile con algunas de las canciones más románticas de Elton John. Por cierto que el pasado diciembre Elton John, de 78 años, sufrió una considerable pérdida de visión en su ojo derecho debido a una infección ocular contraída hace algún tiempo. Lamentablemente se dice que su recuperación es lenta y el daño ha comenzado a afectar también su ojo izquierdo, pero estamos seguros que esto no va a afectar la calidad de su presentación. Llegamos al final de esta primera emisión por esta semana. Desde luego, el lunes otra vez, ¿no? Vamos a dejarles nuestras cuentas en las diferentes redes sociales para que sigan en contacto con nosotros. Como siempre, iniciamos con Instagram. La cuenta es @el_noticiero Televen para que estén al tanto del acontecer nacional e internacional. La de nuestro canal en YouTube también es importante, se la vamos a recordar, Televen TV, con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. En TikTok nos encuentras como @canal_Televen. Y por supuesto descargue nuestra aplicación Televen Stream desde su dispositivo para que disfrutes de tu canal favorito desde cualquier lugar en el que te encuentres. Recuerda, es totalmente gratis. Bueno, desearles buen fin de semana. El lunes otra vez con ustedes, siempre bien temprano, lo recordamos después del himno nacional. La invitación también para que sigan en sintonía de Televen, tu canal.